Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí reunidos para la realización de un foro educativo que lleva por nombre Hablemos de Didáctica, para lo cual contamos con la presencia de distinguidos teóricos que han aportado grandes conocimientos a la humanidad. Este foro se enfoca especialmente a la didáctica, que es una disciplina científico-pedagógica que se encarga del estudio de los métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje. Y cada uno de los teóricos darán sus propios argumentos acerca de la producción del conocimiento como objeto de estudio. Para eso nos acompaña el teórico Jean Piaget, que se basó en su teoría de la relación de la filosofía con la ciencia. Él estudió psicología, biología y epistemología. También se caracteriza por ser el padre de la epistemología y pedagogía. Contamos con la presencia del teórico Dominique Lecourt, filósofo y editor francés. Pertenece a la tradición de la epistemología francesa. Realizó una reflexión acerca de la filosofía de la ciencia en cuestiones políticas y éticas. Se encuentra el teórico Karl Popper. Su tesis principal fue el método para hacer ciencias sociales y ciencias naturales. Es siempre ensayar soluciones para los problemas de conocimiento. Para él, el punto de partida del conocimiento son los problemas. No podía faltar la presencia del teórico Georges Canguilhem. Él elaboró una filosofía de la biología y de la medicina, y se ocupó del estatus y los objetivos que ha de tener la ciencia. También se encuentra con nosotros el teórico Paul-Karl Feyerabend. Es un filósofo de la ciencia que a lo largo de su vida experimentó una evolución constante en su pensamiento popperiano, antirracionalista, empirista y relativista. Utilizó la comunicación clara y expresiva. Se encuentra con nosotros el teórico Imre Lakatos. Hizo el descubrimiento de la ciencia. Se basó en el convencionalismo, que consistía en mostrar que una preposición no está probada, que es pseudocientífica, más bien que es mostrar que es falso. Y por último tenemos la presencia del teórico Michel Foucault, que entró en la escena intelectual con sus importantes aportaciones en el estudio de las ciencias humanas. Para dar inicio con este foro, se hará la presentación correspondiente de las diferentes personalidades que nos acompañan. Tenemos la presencia del teórico Jean Piaget. Le damos la palabra al teórico para que nos hable sobre sus aportaciones. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Jean Piaget. El día de hoy vamos a hablar sobre la relación de la filosofía con la ciencia. La filosofía es un conjunto de conocimientos sobre algún objeto o el mundo que nos rodea. También son las causas naturales que el hombre va adquiriendo conforme a la vida cotidiana. Es por eso que el amor a la sabiduría, o sea, la filosofía, es el conocimiento esencial de algo, pero no lo es todo, solamente es una parte, solamente decir que es hasta ahí. En cambio, la ciencia, que significa conocimiento, son las diferentes teorías que pueden existir y que además son verídicas. ¿Por qué? Porque se meten en observaciones, en experimentaciones, y es por eso que son favorables. En cambio, la relación que hay entre ellas dos, según mi concepción, es que la filosofía constituye una sabiduría imprescindible sobre las cosas que pasan en nuestro alrededor, sobre los seres racionales. Por ejemplo, cuando una persona va adquiriendo conocimientos día a día, esa es la filosofía del conocimiento. Lo que nos quiere tratar de decir aquí es que el hombre solamente adquiere un conocimiento esencial, pero no va más allá de lo normal. Pero para que nosotros podamos adquirir esos conocimientos, tenemos que pasar sobre los 4 estadios que alguna vez implementé, que es sensorio-motor, preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales, para ir preparándonos en el conocimiento sobre el día a día y en la escuela, ya que en la escuela es donde también nosotros podemos adquirir conocimiento. Pero a veces nos quedamos estancados. ¿Por qué? Porque la filosofía no va más allá de algo. En cambio, la ciencia sí.
¿Por qué? Porque se meten teorías, se meten con más conocimientos, son como teorías un poquito más extravagantes que la filosofía. Es por eso que el campo de la ciencia es un campo muy amplio. Por ejemplo, cuando un niño no aprende, el profesor solamente tiene el conocimiento de dar clases, pero no sabe cómo enfrentar cuando un niño tiene un problema, no sabe darle solución, no sabe detectar qué tipo de problema tiene ese niño. En cambio, cuando esta función no lo puede hacer, se tiene que ir con un psicólogo. El psicólogo sabrá dar más auge al tema, porque tiene más teoría, porque tiene más conocimiento, tiene más conocimiento en el campo para darle una profundidad a lo que es el tema. Es por eso que él sabrá darle solución. En conclusión, lo que nosotros podemos decir sobre estas dos teorías es que los dos son conocimientos, pero el conocimiento de la filosofía solamente se queda hasta un cierto punto. La filosofía no avanza más, en cambio la ciencia sí, porque la ciencia se basa en teorías, se basa en conocimientos, donde nosotros podemos agarrar tela de donde cortar y podemos aprender más. Eso es todo de mi parte y muchas gracias. Damos comienzo con la ronda de preguntas que estarán a cargo de la dinamizadora Karina. Muy buenas tardes, teórico Piaget. De acuerdo a la teoría que nos acaba de dar a conocer, tengo algunas preguntas para usted. La primera pregunta dice, ¿qué relación tienen los 4 estadios con la filosofía y la ciencia? Bueno, para comenzar, la relación que hay entre ellas es que son, como comenzar a decir, son conocimientos. La filosofía y la ciencia, más que nada, son conocimientos de ellas dos. Para que nosotros podamos adquirir los conocimientos, tenemos que establecer los 4 estadios que alguna vez implementé, que son sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Por ejemplo, la sensorio-motor va de los 0 a los 3 años. Ahí el niño empieza a adquirir sus conocimientos, que a través del llanto pide de comer, que a través del llanto hace sus necesidades, quiere algo. Y conforme pasa el tiempo, empieza a decir sus primeras palabras, como papá o mamá. Es por eso que nosotros, en ese transcurso de los 0 a los 3 años, el niño va adquiriendo unos conocimientos. Son conocimientos, se les puede decir, conocimientos simples. Pero continuamos con la preoperacional, que va de los 4 a los 7 años. Ahí el niño ya empieza a ir a la primaria, al preescolar, empieza a convivir con niños que va de su edad y con profesores, con adultos. Ahí empieza a decir unas palabras unas palabras que ya se pueden ir, que lo conoce conforme escucha en su vida cotidiana, que ya empieza a establecer un vocabulario más auge. En cambio, vamos con la que es operaciones formales. Ahí en operaciones formales las operaciones concretas. Las operaciones concretas va de los 7 a los 11 años de edad. Ahí el niño ya va cambiando su manera de pensar, ya se va convirtiendo en un adolescente, ya que se empieza a interesar por el sexo opuesto, que la niña le gusta al niño, el niño le gusta a la niña, empieza a tener deseos, ya su comportamiento es diferente. Y con las operaciones formales, ahí son de los 11 y 12 años en adelante. Ahí el niño ya va creciendo y se va convirtiendo en una persona madura, donde que ya es papá o también es mamá, ya empieza a tener familia, ya empieza a convivir con esposa, con hijos y con personas de sus vecinos o amigos, personas de su círculo social, y ya tiene un pensamiento más maduro. Es por eso que la relación de esta filosofía de la ciencia con los 4 estadios es más que nada conocimiento, que a través de ellos vamos adquiriendo el aprendizaje para que posteriormente podamos tener una mente más concreta. ¿Cree que la ciencia se considera más que la filosofía? En lo que dije, sí. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene más oportunidades y tiene un ámbito más grande, un campo, como dije, un campo de conocimiento más amplio, donde hay teorías,
donde hay experimentaciones, donde hay observaciones. Por ejemplo, un ejemplo muy claro puede ser cuando tienes una enfermedad, que tienes un dolor de cabeza. Comúnmente las personas a veces decimos que solamente con un medicamento, lo que nos viene a la mente que un medicamento no lo va a controlar, lo que es un analgésico. Pero si vemos que el medicamento no funciona como pensábamos, entonces ahí tendremos que ir con el médico. Ahí ya nuestra mente filosófica ya no avanzó más, solamente se quedó en que un analgésico me lo podía quitar, pero no me lo quitó. Entonces, cuando voy al médico, ya es ciencia, porque me van a hacer valoraciones, me van a hacer experimentaciones, un análisis clínico donde va a salir que tengo una enfermedad en la mente o una enfermedad en la cabeza. Entonces ahí solamente llegó la filosofía, en donde en el analgésico ya no avanzó más. La que avanzó, la que me dijo que tengo por esto y por esto, que tengo la enfermedad, fue la ciencia. La filosofía se quedó atrás, y es por eso que la filosofía es menos que la ciencia es más. ¿Qué relación tiene la filosofía y la ciencia? Pues más que nada la relación que hay entre ellas dos es el conocimiento. Los dos son conocimiento. Pero la filosofía no avanza. El conocimiento que agarramos en la filosofía es con todo lo que escuchamos a nuestro alrededor. Lo que, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, lo que me dice mi amigo, lo que me dice otras personas, hasta ahí llega nuestro conocimiento. La ciencia va más allá. La ciencia va con teorías, va con observaciones. Todo lo que hacemos con la ciencia va a salir verídico. ¿Por qué? Porque se hacen experimentaciones donde siempre va a salir verdadero. Pero la relación que hay entre ellas dos es el conocimiento. ¿Por qué la ciencia es verídica? La ciencia es verídica, como lo venía repitiendo, porque se hacen experimentaciones, se hacen observaciones, se hacen diferentes investigaciones para que siempre salga verídica la ciencia. Por ejemplo, cuando yo tengo algunos síntomas, que es, por ejemplo, que me dan ganas de orinar, me duele mucho la cabeza, tengo mucho sueño, mucha hambre, voy con el doctor, me hace un análisis clínico, entonces me va a decir que es, por ejemplo, la diabetes. Voy con otro doctor, me hace los mismos análisis y sale lo mismo. Por el mismo análisis, por los síntomas, me dice que la enfermedad que tengo, que yo padezco, puede ser que dice la diabetes. Entonces siempre va a ser verídica, porque se hacen observaciones, porque no sale de la nada, porque siempre te va a decir el motivo, la razón, la circunstancia, por qué tienes esto, por qué pasa aquello. Y la filosofía no. La filosofía solamente es, puede ser, yo creo, y no tiene ninguna relación de que decir que es verídica, porque nada más se quedan en proposiciones, mientras que la ciencia sí siempre va a ser verídica. Si la ciencia siempre es verídica, entonces, ¿por qué la filosofía no va más allá? La filosofía no avanza porque, como te digo, no tiene un sustento, más que nada. Por ejemplo, yo puedo decir que las cosas, el universo se hizo por cosas divinas, pero no hay un sustento donde de verdad diga que fue por divino. Que se hicieron por diferentes teorías, pero no hay un sustento, solamente se dice, pero yo no he comprobado aún donde se diga que el universo fue por esto, por aquello. La ciencia sí, y es por eso que la filosofía no avanza, y la ciencia sí. La ciencia hay sustentos, hay teorías, hay diferentes observaciones, diferentes investigaciones que se hacen cuando la ciencia se realiza algo. Por ejemplo, hay diferentes teorías donde prácticamente la ciencia va a salir que siempre va a ser verídica y siempre va a avanzar, siempre va a ser primero que la filosofía, siempre va a estar ahí, y la filosofía nunca va a avanzar por lo mismo, porque te digo que no tiene ningún sustento. Por ejemplo, si me duele a mí la cabeza o me duele algún brazo, pero después de decir la filosofía no tiene ningún sustento, donde yo digo, ¿por qué será que me duele el brazo? Voy con el doctor, me dice que es por la circulación de la sangre. Ahí es la ciencia, ahí donde interviene la ciencia, que es por esto, por aquello y por aquello que me duele el brazo. Y la filosofía nada más se quedó atrás, se quedó en una preposición, pero no avanzó. Bueno, le agradezco su tiempo por responder a mis preguntas. Un gusto y un placer. Muchas gracias.
De igual manera nos acompaña el teórico Dominic Leckourt y la dinamizadora Bernardina, que estará a cargo de las preguntas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dominic Leckourt. Yo nací el 5 de julio de 1944 en París. Yo tuve la oportunidad de poder estudiar en la École Normale Supérieure. Asimismo, toda mi preparación me sirvió para fungir como director de la Centre Georges Charlet. Esto me sirvió también para fungir como actualmente me identifico como un filósofo francés. A continuación les voy a hablar acerca de la filosofía, la ciencia y la política. Pero antes de abordar este tema, me gustaría abordar el punto de la psicología. En sí, no se puede decir que la psicología puede sustituir al análisis histórico. Por otra parte, se dio la creación del neopositivismo, de la cual hubieron 3 autores que lo distinguieron. Sin embargo, también se dio cuenta o se habló más que nada aquí de la epistemología. Asimismo, esto también nos dice que algunos autores no quisieron adentrar a la tradición en sus escuelas y en sus instituciones. Por otro lado, hablamos acerca de neopositivista, que también radica en los conceptos de la disciplina científica, que también es conocida como a su misma vez como una lógica matemática, que por otra parte, algunos filósofos como Reichenbach lo llamaba o lo identificaba como una filosofía científica, que a través del tiempo se distingue a través de la ciencia con la ciencia. Este lema, la ciencia con la ciencia, vamos a hablar en todo lo largo de esta charla. ¿Por qué? Porque es muy importante, y también por otra parte porque es una crítica científica en la cual la epistemología está presente en todo momento. Y también por ahí hablamos mucho de la epistemología y de la crítica y de la ciencia, porque en sí la filosofía es muy importante, y si nos damos cuenta, la filosofía está presente en todo momento. Y la filosofía en sí no puede faltar en ningún trabajo. Por eso es que también esta se guía de dos presupuestos filosóficos. La primera, que es el positivismo, donde se enfoca de una reflexión analítica, también de una reflexión sobre la ciencia, y hablando nuevamente de la ciencia para la ciencia. Por otra parte, tenemos a la práctica científica, que habla de la realidad homogénea, de la cual constituye un principio en la totalidad indiferenciada. Aquí, si se dan cuenta, volvemos a hablar nuevamente de la ciencia para la ciencia, porque en sí afirma a través de una simple autorreflexión que es muy importante, y sobre todo que se enfoca en un discurso científico. Pero no solo eso, cuando hablamos de filosofía, de ciencia y de política, también nos enfocamos mucho, o me enfoco en lo personal, a trabajar con la ciencia positivista, porque hay algunas veces que quieren separar a la vida del sujeto. Sin embargo, no es, porque ambos trabajan de la misma manera, ambos trabajan de la mano y se guían. Tanto la vida es importante como el sujeto es importante. Por otro lado, también voy a hablar acerca del carácter ético-político en este aspecto de la obra, más que nada de Charlet. A continuación es lo que más voy a resaltar, pero a la misma vez yo les quiero presentar mi libro, que está basado en 5 capítulos, de la cual se llama Biografía de las Ideas, donde entrelazo hechos históricos y también bibliográficos de la genealogía. ¿Por qué? Este libro se enfoca más que nada en trabajar o hablar acerca de Charlet, de la cual aquí desarrollo mucho lo que es la historia de la ciencia, también el desarrollo histórico del espíritu humano. ¿Por qué hablo de Charlet? Porque yo fui su profesor, y cuando él fue mi alumno, él estaba muy indeciso si estudiar la medicina o estudiar la filosofía, aunque dejemos en claro que la medicina también forma parte de ciertos conocimientos. A la misma vez, él estaba indeciso, por la cual él tenía que tomar una decisión correcta, cuál de las dos estudiar. Después de un largo trabajo, al momento de que Charlet se recibió como un filósofo médico,
Él más que nada trabajó muy duro y también empezó con un análisis profundo acerca de la vida. Por otra parte, él estableció un paradigma acerca de la atención médica, donde él empezó a trabajar más que nada por el individuo y la subjetividad, donde él identificaba que ambas trabajaban y ambas deberían de ir en el centro. Por eso es que diferenciamos y más que nada recalco que la ciencia es muy importante. No porque yo haya estudiado ciencia quiere decir que yo tenga el poder de poder estar allá en el mando, que yo sepa más. No, al contrario, la ciencia nos enfoca más que nada al análisis profundo y al análisis de toda la ciencia, de todo lo filosófico y de todo lo político. Bueno, de acuerdo a mi investigación realizada, me percaté que usted publicó un libro acerca de, bueno, titulado Biografía de las Ideas. En base a ello, yo le voy a hacer unas preguntas. Bueno, a la primera pregunta es de que, ¿qué es lo que le interesa más exponer de Kant? A mí lo que más me interesa exponer es acerca de la ciencia positivista, hacer que no puedan separar lo que es la vida del sujeto. ¿Por qué? Porque ambas trabajan de la mano y también si no tenemos al sujeto, pues no tenemos la función de la vida, y tampoco si no tenemos a la vida, no tenemos al sujeto. Pero no porque trabajan de la mano también las vamos a juntar, no, tampoco. Es por eso que a mí me pareció interesante hablar acerca de ello y también hablar un poco acerca de lo ético y lo político. Bien. Bueno, habló acerca del libro en cuanto a mis capítulos. ¿Cuántos capítulos contiene el libro Biografía de las Ideas? Mi libro contiene 5 capítulos. El primer capítulo lo tengo titulado como La juventud rebelde del filósofo intransitar. Es un capítulo muy interesante. En el capítulo 2 ya me enfoco a hablar un poco acerca de la filosofía de la medicina. Aquí ya relaciono lo que es la medicina con la filosofía. Y en el capítulo 3 hablo un poco acerca de la epistemología histórica. Y en el capítulo 4 ya me centro a hablar un poco acerca de la filosofía. Y ya en el capítulo 5 ya lo relaciono con la enseñanza. Y por eso el capítulo 5 se titula Enseñanza de la filosofía. Bien, okay. Ahí habló acerca del capítulo 1, la juventud rebelde de un filósofo intransigente. Bueno, ¿qué propuestas destaca ahí usted? Ahí lo principal que yo destaco es acerca de lo ético y de lo político, de las cuales, cómo es que éstas se oponen al nacionalismo y también cuál es la relación que ellos tienen. Y sobre todo, como ya le mencioné, es muy importante trabajar acerca de esos 2 puntos, que es lo ético y lo político. Bien, perfecto. Bueno, la última pregunta sería, siendo usted ya profesor de filosofía, ¿por qué expone que Cantillet realiza sus estudios de medicina por razones filosóficas y no médicas? Porque al principio Cantillet estaba muy indeciso si estudiar la medicina o la filosofía. Sin embargo, pues sabemos que la medicina también conlleva ciertos conocimientos, pero en sí la medicina trabaja con lo que son los aspectos mentales del ser humano, las cuales son fundamentales para el estudio de la medicina. Sin embargo, si tomamos parte de ello, nos vamos a dar cuenta que aquí lo más importante, o lo que él resaltó, o para él, lo que para él era, es que se tenía que tener una claridad con la técnica y sobre todo relacionar en sí lo que es la medicina y la filosofía, llegar a tener lo que es el arte de la medicina, entender más que nada acerca del conocimiento. Bien. Me es grato, la verdad, hacerle estas preguntas. Le agradezco. Encuentra con nosotros el teórico Karl Popper. Le damos la palabra al teórico. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karl Popper, como ya lo mencionaron. En esta ocasión, el espacio ocupándolo para llevar a cabo el foro hablando de la didáctica.
Bien, principalmente conocerme en el ámbito profesional, a lo cual yo me he dedicado. Bueno, actualmente soy filósofo, también funjo en la parte sociológica, también soy profesor de la universidad. Mi nacionalidad actualmente pues soy británico. Igual todo aquello que yo he desarrollado y me he desempeñado pues ha sido en el mismo país británico. Entonces, una de las razones por el cual me encuentro aquí como invitado especial es referente a todo lo que yo he trascendido en cuanto a mi búsqueda. Recordemos que mi teoría habla acerca de la facilidad, que es todo aquello en la que el humano, el hombre, se encuentra inmerso, y obviamente viene la parte de la razón crítica. Otro de los aportes de las cuales yo me encuentro trabajando actualmente es acerca de la libertad en la parte democrática. Recordemos que actualmente los hombres nos encontramos en una sociedad que se ve inmersa la parte de lo que es verdad y de lo que es falso. Entonces, en mi punto de vista a nivel teórico, puedo decir que cada ser humano encuentra cabida de acuerdo a las vivencias, ¿no? A las experiencias que hemos tenido. Por eso yo recalco mucho la parte de la experiencia en la prueba y error. Si nosotros nos sometemos a esa situación, vamos a poder constatar, ¿no?, que el individuo va a uso de razón. Créanme, yo fui militante del personaje marxista. Karl Marx fue uno de los pioneros, obviamente, hablando de la parte sociológica, y yo fui militante. La verdad reconozco que lo hice sin saber, sin conocer, sin fundamentarme, sobre todo en la investigación. Ahora que yo fui investigando poco a poco en el proceso, me di cuenta de que no estaba en lo correcto. Entonces, la inducción, el conocimiento sociológico, filosófico, y ahora como catedrático en la Universidad Británica, pude encontrar que no estoy conforme a la decisión que había tomado. Entonces, hago esta parte de la facilidad, de que el individuo como persona tiene que poseer, ¿no?, la capacidad de razonar. Entonces, un razonamiento crítico, ¿no? Ahora, yo critico, discrimino la parte de lo que se ve en los temas, ¿no? Entonces, todos somos libres y todos podemos pensar, pero falta algo, que nosotros como humanos creemos y nos convencemos de lo que dicen los demás, pero solamente somos del montón. Ahora yo en este foro sí quiero expresarme y orientarlos también a que ustedes puedan hacer y fundamentar esta parte crítica. Y déjenme contarle una pequeña anécdota que en mi vida ha trascendido mucho, y es uno de los temas que en cualquier foro, en cualquier entrevista que yo doy, en conferencia, la platico y la comento, ¿no? En mi caso, en la Guerra Mundial, yo era un adolescente de 12 años. ¿Qué sucedió? A mi perspectiva, pude comprender cuál es el miedo, ¿no? Cómo nos encontramos en esos hechos tan fatales y tan desgraciados por parte del individuo, ¿no? Entonces, a raíz de esa cuestión, de ese hecho que yo pude ver y sobre todo vivir, por eso yo les hablo de mi teoría acerca de la vivencia. Todo lo que nos marque en nuestra vida, todo lo que nos aconteza a nuestra propia vida, nos va a dejar un aprendizaje, pues obviamente que va a ser muy marcado, ¿eh? Entonces, a través de eso, yo dije, ok, estoy en un error, ahora voy a comenzar y voy a crear esta parte que es lo de creer lo que fundamenta si es verdadero o es falso. Entonces, ahí redonda mi teoría, en el sentido de la parte crítica, ¿no?, y de la parte de la libertad democrática. Gracias. Comenzará la ronda de preguntas, que está a cargo del dinamizador José Ricardo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Basándonos en su trabajo, en su obra, me gustaría saber cuáles son sus principales aportes dentro de la filosofía contemporánea. ¿Qué es lo que cabe destacar
su trabajo. Ok, lo que yo propongo principalmente para mejorar en la parte de la ciencia sería buscar esa formulación de ideas innovadoras, donde el individuo sobre todo someta al razonamiento, a la parte rigurosa, a lo más posible. Muchas gracias. Okay. Ahora pasando a lo que es su método, dígame en qué consiste su método científico. Bien, mi método científico principalmente se enfoca a la parte filosófica, ¿sí? Es pues la parte lógica de la investigación en que un científico debe de someterse. En cuanto a mi teoría, sería la parte crítica de la idea, la prevalencia de la ciencia en la parte esencial de la intuitiva. Muchas gracias. Pasando a la siguiente, es más o menos usted, ¿qué considera que es su contribución más significativa a la filosofía de la ciencia? Ok, muy bien. Ya lo había mencionado parte de ello, que es la parte de la falsibilidad y también la parte de la refutabilidad, que son dos términos que no se conocen, pero pues en teoría las doy a conocer, es para que pues empiece el individuo a forjar esa parte, ¿no? De conocer el contexto, ver cuáles son los hechos, cómo se ve, si es falso, y refutar en cuanto a la comunicación. Muy interesante. En cuanto a su criterio, ¿cuáles son los 3 principios de sus teorías? ¿Manden? En cuanto a su criterio, ¿cuáles son sus 3 principios de las teorías? Ok. Uno de los conceptos por el cual he trabajado mucho es la verificabilidad. Es uno de los aportes que yo he mencionado mucho. Vuelvo a repetir, la falsibilidad y también la refutación, que serían los aportes principales, pues que a lo largo del tiempo he trabajado y he forjado mucho. Y en cuanto a sus propuestas, ¿usted qué propone para mejorar la ciencia? Pues una de las propuestas que hago es sobre todo documentarse bien. Siento que el trabajo de la ciencia es muy rigurosa, debemos de analizar bien, debemos de observar bien y sobre todo tomar la parte argumentativa. El individuo debe de ser argumentativo, pero sobre todo saber si lo que está diciendo y parte de lo que ha vivido se conjunta o se mezcla entre sí. Muchas gracias, eso sería todo. Okay, muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros el teórico Georgi Stanwyck, que nos dará a conocer sus aportaciones. Adelante, teórico. Dentro de la filosofía, de la biología y la medicina, yo me enfoco más, no tanto en las enfermedades mentales, sino conocer cuáles son estas circunstancias que originan esta enfermedad, conocer su entorno, la interacción que hay entre el ser humano y su ambiente, porque no es lo mismo en cada ser humano el ambiente en el que vive. En cada ser humano hay diferentes ambientes que pueden amenazar a una persona. Entonces, podemos decir que la influencia de su medio ambiente es lo que va a originar en la conciencia de este ser humano. Desde el momento en que tú piensas que está amenazado de muerte por una enfermedad, eso es desde donde se origina ahí el conocimiento que tú tienes sobre tu medio y tu entorno. Con todo esto podemos establecer un nuevo paradigma de la atención que se le debe dar al paciente. Esta debe de estar basada en criterios epistemológicos, en cómo vas a tratar a este paciente, cómo vas a identificar su medio ambiente y cómo vas a identificar su conciencia sobre
lo que siente como ser humano. Cada individuo es único, cada individuo tiene su propio ambiente, entonces ahí es donde podemos buscar o podemos identificar también todas estas interacciones que hay a su alrededor para que podamos llegar pues a conocer realmente qué es lo que sucede o dentro del ser humano. Hola, buenas tardes, teórico Canto. Le haré una serie de preguntas para conocer un poco más de usted, de sus aportaciones y conocimientos que posee tanto en el ámbito pedagógico y científico. Sabemos que usted elaboró una filosofía de la biología y de la medicina. ¿Qué nos puede compartir acerca de la medicina como ciencia? Bueno, lo decisivo dentro de la medicina es, aunque tú te apoyes en los conocimientos científicos, los vas a traspasar a la toma de decisiones. Y en esta es donde interviene la subjetividad y el criterio prudente del médico en relación con el estado en que se encuentra el enfermo, las condiciones en que tú vas a recibir a este enfermo para que puedas darle esa atención que él necesita. Muy bien. Y dentro de toda esta ciencia médica, ¿hay un nuevo paradigma que usted haya establecido? Sí, claro, existe un nuevo paradigma. Es que se da cuando el médico se basa en los criterios epistemológicos y aunque tendrá que partir primero que nada sobre la conciencia del enfermo, sobre su enfermedad, sobre que el enfermo reconozca o deduzca qué enfermedad es la que tiene, y a partir de ahí es cuando él entra en su conciencia y es cuando decide que tiene que llamar a un médico para su atención. Muy interesante todo lo que nos está compartiendo y acerca de su epistemología, donde se propone la primacia de lo vital y los valores sobre lo mecánico. ¿Qué me podría compartir al respecto? Bueno, primero que nada se debe de tomar en cuenta el mecanismo que proviene de la intención de dominar la naturaleza y sobre todo al propio hombre, pero esta va más allá de la vida misma, sino que tenemos que conocer su medio en donde ese ser humano se desenvuelve, y de ahí vemos cuáles son los orígenes que hacen que esta persona sienta que está enfermo. Con todo el conocimiento que posee, las experiencias que tiene, lo que ha aportado a la humanidad para usted, ¿qué es importante en una construcción filosófica? Lo importante es en la ciencia de la verdad o la falsedad, sino no enfocarnos tanto en esto, sino en los valores que esto sostiene. Pues el punto de partida de toda esta filosofía es la acción, y esta se orienta siempre a los valores específicos a partir de los cuales se va a construir una totalidad en la que confrontan distintas valoraciones, tanto del médico como del ser humano o del enfermo, como se podría decir. Muchas gracias por su participación. Gracias. Continuando con el foro, se encuentra con nosotros el teórico Imre Lakatos, que nos hablará sobre sus aportaciones. Adelante. Dentro de mi filosofía entra en la aportación de la ciencia, es decir, cómo la filosofía al paso de los años se fue conduciendo poco a poco y cómo la aportación de otros filósofos se fue dando en sí la formación y el análisis de la historia a través de la ciencia. Es decir, cómo nosotros nos fuimos inspirando poco a poco a través de los paráfrasis, es decir, la encomendación de cada una de ellas en cuanto a los nuevos avances que han tenido. Ahora vamos con la ronda de preguntas, que está a cargo de la dinamizadora Ernestina. Con base en las aportaciones que ha tenido, me gustaría saber cuál es la importancia que ha tenido la historia interna y externa. Dentro de lo que cabe, la historia de ya sea de manera interna o externa, es un conjunto más que nada acerca de la toma de decisiones. Cómo nosotros damos la aceptación y el rechazo acerca de las teorías, es decir, cómo nos vamos dando acorde a tomar las buenas decisiones y más que nada enfocarnos a un nuevo reto o a un nuevo avance. Ok.
De igual manera, ¿cuál es la importancia que ha tenido las lógicas del descubrimiento con base a este tema? Bueno, dentro de este tema enfocamos 4 aspectos muy importantes. El primero es el inductismo. Esto nos marca cómo nosotros nos vamos incorporando poco a poco al tema o al centro de lo que nosotros queremos investigar o saber acerca de la ciencia. Otro de ello es el convencionalismo. Aquí entra más que nada el apoyo a la aportación que nosotros vamos a encarecer o vamos a desarrollar dentro de esta información. Posteriormente inicia el falsionalismo metodológico. Bueno, aquí más que nada se encarga de comprobar y de tener cierta información para que se vaya comprobando dentro de la ciencia y vayamos mejorando poco a poco a través de los años. Y por último entra lo que es la metodología de los programas de investigación científica. Aquí nos basamos más que nada a comprobar cada uno de estos pasos que se dieron y más que nada tener en cuenta la investigación sea comprobada dentro de la ciencia para tener una mejor respuesta o un mejor logro de cada uno de los procesos. De igual manera, es importante conocer que existen pues, diferentes procesos, ¿no?, para llegar a cabo una investigación, pero nosotros en este caso quiero yo saber cuáles serían la metodología del proceso de investigación que usted utilizó. Más que nada yo me enfoqué acerca de la ciencia, en cómo a través de la investigación se constituía ya sea de un método o en este caso cómo lo sustituíamos. Es decir, más que nada la referencia en poder tener la historia dentro de la ciencia. Y una de las aportaciones que yo te puedo decir es acerca de la problemática, cómo nosotros a través de los tiempos vamos mejorando, vamos dando un hincapié a nuevas respuestas a través de la ciencia. Y esto nada más lo hago yo, sino igual otros compañeros filosóficos que han estado dentro de esta investigación. Es por eso que el experimento nos ha ayudado demasiado a tener en cuenta las grandes aportaciones que hemos favorecido dentro de esta investigación. Bueno, y dentro de las aportaciones, ¿cuál es la mayor importancia o lo que ha tenido dentro de ella? Por ejemplo, usted al momento de estar descubriendo lo que es la historia de la ciencia. Bueno, aquí entra lo que es la metodología. Y más que nada nos enfocamos a los grandes descubrimientos que se han tenido. Es decir, a través de programas, de investigaciones, y en este caso podemos nosotros evaluar los términos acerca de las problemáticas que se han tenido a través del tiempo, y más que nada a través de los cambios científicos que se han dado al paso de los tiempos. De igual forma, esta metodología nos proporciona cierta información que nos ayuda a reconstruir ya sea la ciencia a través de los pasos, y más que nada el método que se va a ejecutar dentro de la investigación. Y más que nada tenemos la libertad de relacionar con otros filósofos que nos puedan ayudar a la aportación de nuestra investigación. Gracias. De nada. Otro teórico muy importante en la pedagogía es Michel Foucault. Le cedo la palabra, teórico. Buenas tardes, soy Michel Foucault. Les hablaré un poquito acerca de la arqueología del saber y el orden del discurso, para clasificar la obra y el pensamiento de una importante aportación. Al reconstruir la trayectoria de la tradición francesa de epistemología, señalo que con historia de las ciencias para dedicarse a las condiciones, les hablaré acerca de las formaciones discursivas. En 1966, tras la publicación de Las palabras y las cosas, yo entro en escena intelectual con mis importantes aportaciones. De hecho, me enfoqué más en el estudio de las ciencias humanas. La polémica que esta obra suscitó en los ánimos de sus contemporáneos estuvo realmente fuerte, ya que estuvo circunscrita al concepto de arqueología del saber. El empleo hasta entonces inusitado de este sintagma metodológico, al parecer estos esfuerzos de aclaración epistémica no fueron suficientes. Vamos a dar comienzo con las preguntas que están a cargo de la dinamizadora Maite. Adelante. Buenas tardes,
señor Foucault. Buenas tardes. Como sabemos, existen 3 conceptos del saber. ¿Nos podría mencionar o explicar sobre ello? Sí, claro. El primero de ellos, un saber, es aquello de lo que se puede ahorrar con una práctica, siempre y cuando sea discursiva, de que de esta forma se encuentra especificado un dominio constituido por objetos que podrán o no adquirir un estudio científico. Otra de ellas es que un saber es el espacio en el que el sujeto puede tomar una posición para hablar de los objetos de los que trata en su discurso. La tercera es un saber, es el campo de coordinación y subordinación de enunciados que posibilitan la aparición de conceptos donde se definen, es decir, se aplican y se transforman. Y la última, pues el saber es definido por las posibilidades de utilización y de apropiaciones estratégicas ofrecidas por el discurso. ¿Qué nos puede aportar sobre la arqueología del saber? ¿Qué nos puede decir acerca de él? Bueno, la arqueología del saber es la descripción del archivo de los sistemas de discursividad para lo que el teórico debe encontrar las condiciones históricas de posibilidad, es decir, que son modificables. Sus respectivas formaciones discursivas y los umbrales que muestran como la posibilidad de cada saber se modifica sumariamente y transforma la episteme de una época. Ok, todo esto es muy interesante. También sabemos sobre las 4 unidades de los saberes. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Dentro de las 4 unidades, una de ellas, la primera, la unidad de los discursos, depende del juego de las reglas que posibilitan en un periodo la aparición de objetos recortados por prácticas, además de las reglas de transformación de estos objetos. La segunda unidad nos dice que la unidad de un discurso depende del conjunto de reglas que posibilitan de manera simultánea y sucesiva, es decir, la definición perceptiva, así como sus instrumentos para que se haga la repartición de los enunciados. La tercera es la unidad de un discurso, depende de la emergencia simultánea o sucesiva que separa y vuelve eventualmente incompatibles ciertos enunciados. Y finalmente, la unidad de un discurso depende de menos de la permanencia de los temas, imágenes u opiniones que la descripción de su dispersión debida a un campo de posibilidades estratégicas. Ok, bueno, sabemos que existen 4 reglas de formación de los enunciados de cada discurso. ¿Me lo podría explicar más a detalle? Sí, los 4 que maneja son la formación de los objetos, formación de las modalidades comunicativas, la formación de conceptos y la formación de las estrategias. Bueno, si bien mencionó, se le llama orden del discurso a la implementación de las instituciones que existen y que existen 3 tipos de procedimientos. ¿Me podría decir cuáles son esos 3 tipos de procedimientos? Uno de ellos es replantear nuestra voluntad de verdad. La otra es restituir el discurso de su carácter de acontecimiento con efectos transformativos intelectuales. Y la última es borrar la soberanía del significante. Okay, muchas gracias, señor Foucault. Para finalizar el foro, tenemos la participación del teórico Paul Feyerabend. Adelante, Diego. Bueno, pues mi nombre es, como lo acabo de decir, la joven Dariana. Mi nombre es Paul Oscar Feyerabend. Soy un filósofo de la ciencia que a lo largo de mi vida he experimentado una evolución más que nada con el pensamiento. Nací en el año del 13 de enero de 1924. En su momento fui alumno de Karl Popper y más que nada me he desempeñado por el gran grado de anarquismo. En los ensayos utilizo más que nada la comunicación y que sea clara y expresiva. Rechazo más que nada lo que son las reglas metodológicas universales
me baso en el contramétodo que fue diseñado en 1970. Más que nada es una lógica del método científico que va en contra del racionalismo. Más que nada esto se basaba en diseñar principios que fueran, más que nada, que no fallaran en su momento, que no se alteraran, pero que sirvieran para lo que fuera el desarrollo del ser humano. Y ya que en la ciencia en un principio no había pues principios que rigieran a la ciencia, entonces ahí donde se introduce lo que es el método de todo vale, y pues en eso es lo que se refiere al método. Ahora continuamos con las preguntas que está a cargo de la dinamizadora Saraí. Adelante, por favor. Buenas tardes, teórico Pellerabén. ¿En qué consiste el anarquismo epistemológico? Bueno, pues más que nada consiste en que no hay reglas metodológicas útiles o libres de excepción que rijan el progreso de la ciencia. Hablando un poco más en contra del método, ¿qué propone Pellerabén? Pues se proponía en su momento una epistemología anarquista que apoyara más que nada a mejorar lo que produce lo que es el conocimiento y pues entender la historia de una manera plural. Para este teórico, ¿qué era la ciencia? Era más que nada lo que es una empresa esencial, anarquista e imaginativa. Y con respecto a esto, ¿qué significado tenía el proceder de forma contrainductiva? Pues era más que nada elaborar hipótesis que pues sirvieran de manera inconsistente en su momento. Muchas gracias por su participación. Damos por concluido el foro educativo. Se le agradece de antemano a los teóricos por su valiosa presencia, por enriquecernos de grandes aprendizajes y conocimientos que sin duda alguna son de mucha importancia para la sociedad. Recordemos que la didáctica es el arte de enseñar o direccionar técnicamente en el aprendizaje y como tal es una parte fundamental en la pedagogía. Gracias.